One, two, three. Hi. Hello, Welcome to the second episode of Latte Talks and Chisme. Today we have our lattes. Yes, as promised last Yeah. episode, we finally got coffee. Yeah. And we're not going to, but we did it. Every time we film the episodes, the weather outside is so Bad. ridiculously gloomy. Like yesterday was it yesterday that it was hot? Yeah, yesterday was like a beautiful day, but we had things to do so we didn't record. And today we're like, yes, We're gonna film, we're gonna get things going, and then we woke up and it was like gloomy and icky and yeah, rainy outside. it was bad. And it was raining and everything. So I was like, We should we? should we go? Should we not go? But But we did. thankfully we have like a place that it's like 5 minutes away. Yeah. So It was giving between Austin, like keep Austin weird vibes and New York vibes. yeah, it was like a mix. Yeah. But I loved the interaction I had with the barista. Yeah, he was really nice. Yeah. So yeah, we got our coffees. It's good. I haven't tried mine. Okay. Let me look. Wait. First impression. Okay, let's see. I hope it's not hot. Oh no, it's hot. No, it's good. Oh. But I need sugar. Oh no. I need sugar. That That's that it. always okay. That's a good segue into today's topic. Yeah, because today we're gonna be talking about our K-pop or BTS? I don't know. no, we're gonna talk about our K-pop journey. Yeah. So yeah, BTS. So like as we kind of like touched into our last episode, one of the things that brought Eric and I together is K-pop and K-dramas, but mostly we're gonna be focusing on our K-pop. K-pop journeys and how we got into K-pop, possibly like canon events that we've gone through in our like K-pop journey, Yeah, like good, bad, everything. the good and Yeah. the bad. So yeah, we'll get started. Erika, do you wanna start off this episode? Yeah, of course. So okay, basically I got into K-pop back I think it was at the beginning of 2021. Hmm. Yeah, it was kind of like before the pandemic, like a Okay. little bit before. So yeah, I think it's 2021. So my cousin, she is the one that introduced me to BTS. She used to send me a lot of TikToks, and I didn't understand anything. I was like, what is that? Because it was like the run episodes. Oh So I yeah. was super lost. And then like she used to like, like, oh my god, today, because at the time they were doing like the concerts, like live concerts. But like I don't know, like it was like concerts that you used to wake up to watch it at 3 a.m. or something. Oh, was it pandemic times? Yeah, because like that's when I started. Oh. It was like kind of like at the beginning of the pandemic. Okay, so yeah, okay, I know which ones you're talking about. Yeah. Yeah, so like she used to like, oh my god, I'm gonna like, I don't know if I should go to bed or not. And I was like, but why? And like for me, sleeping, it's like, An essential part. yeah. So if I don't sleep for someone, that means that I love that person so much. So Yeah. for me, like at that time, I didn't understand why she was waking up or like, Not going to sleep. yeah, I was like, she's crazy, but la boca paga. Because like, so, like, so she was the one that introduced me to K-pop. And like she sent me a lot of things, but como que al inicio yo no le hacía mucho caso. I was like, And I'm like, yeah. ay, qué bonito. But then like I started my healing journey. And I don't know why, like, but one day like she sent me something, and then entonces como que me metí a YouTube a buscar, and the first video that appeared was mic drop. Oh my god, iconic era. So I click on that, and then I watched the whole video, and I was like so surprised. I was like, estos hombres, ¿Qué ¿quiénes están son? haciendo? Yeah, like at the time, like ahí ya sabía un poquito, o sea, like yo había escuchado de BTS, but like, o sea, no era que no sabía, porque like yo sí había entrado en los K-dramas antes, pero no en el K-pop. Oh. So, sabía, pero era la típica, the stereotype of like K-pop fans are, A little bit intense. yeah, y como que son niñas chiquitas, so like, Yeah. no sabía mucho. Entonces sí, no era que, ay, ¿quién es BTS? No, sí sabía quién era BTS, pero no me sabía sus nombres ni así. Entonces, cuando yo vi ese video, Jimmy, damn, that man, I saw him and I was like, who is that? Entonces ahí fue. When you start asking,
What are their names? Yeah, that's when there's no going back. So that That's a happened. black hole that pulls everyone. Yes. And then, like, obviamente, como mi prima ya estaba metida, she was like, okay, here it is. Tomó su oportunidad y te dijo, venida. Yeah. And then I'm obsessed. Like, I need to, like, como que si a mí me gusta algo, like, yo en poco tiempo empiezo a averiguar, like, on my own. So I started doing research, like, this. So, like, creo que en 2 semanas I was like, como que ya así de Ya que, sabías todo. ajá, y de ahí empecé a ver más cosas y así. But that was like the beginning. Luego te sigo contando. What was your beginning? Yo me acuerdo que estaba en la prepa, estaba en mi segundo año de la preparatoria. Güey, ya no me acuerdo en qué año era. Como 2018. También era tipo mic drop era. O tú entraste en la... Ajá. Ajá, mic drop era. No, mentira. TNA era, sino mucho antes de DNA. TNA era. Y una de mis amigas, las amigas son las que Siempre hay una. sí, no, una de mis amigas en la prepa, haz de cuenta que se sentaba, eran mesas de 3, Ujú, entonces haz de cuenta que ella era mi, pues, compañera, y un día llegó a la clase y tenía un póster, porque ella había ido a uno de los conciertos en Los Ángeles. mm, Y entonces había ido y creo que le había comprado a otra de sus amigas un póster y lo traía de que cargando. Y le ujú. dije, ¿qué compraste? ¿A dónde fuiste? Bla, bla, bla. Y pues estaban todos los miembros ahí, ¿verdad? ¿Quiénes son? Ajá, y ya la típica, ¿quiénes son? Y ya me dijo que, pues los 7 miembros, me explicó de que bla, bla. Ujú. Y no sé por qué decidí que yo me iba a aprender los nombres. I was like, eso es un reto. Ajá, o sea, para mí fue de que, okey, voy a diferenciar, porque me acuerdo que para entonces creo que era de que no, mentira, Taehyung y JK los confundía un chorro. Sí, 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 o sea, me di cuenta que hay mucha gente que decía eso, pero a mí no creo que confundí, sino que se me hizo medio difícil aprenderme sus nombres coreanos. O Okey. sea, del resto de, por decirte, like, yeah, like Sí. Min Yoongi, like yo, ¿Y tú ¿cómo? quiénes son? ¿Son más miembros? Es Literal, no, mi prima, porque mi prima hacía eso, o sea, como que me mandaba mensajes de que ah, Suga y luego me decía Yoongi. Yoongi. No, de what? ¿Y tú de quién estás hablando? Ajá, y de ahí me decía, no, es que tienen el nombre, bla, bla, y así mismo yo de que, Y tú, ay, 2 y 2. nunca me voy a aprender, like, nada de eso, pero aquí estoy. Pero aquí estamos. Pero haz de cuenta que sí, o sea, llegó con el póster de que vi de que las fotos, y dije: "Okey, los nombres, aquí va". Entonces, obviamente, típico, igual que tú, regresé a mi casa y ahí voy a buscar en Google de qué nombres, edades, bla, bla, todo. Y así fue, o sea, empecé a ver de qué videos y justo te digo que entré en la época donde DNA iba a salir. So tú entraste para un comeback. Para un comeback, Okay. ajá. O sea, yo ni sabía, porque obviamente de que en ningún artista western Yeah, you don't see that. ni latinoamericano, o sea, que no hay comebacks ni nada de Todo lo ese de tipo. K-pop, that's another world, like, nunca en mi vida, ajá, Ajá, entonces todo lo que estaba pasando previo de que las fotos, los teasers, de que todo eso, I was like, what is happening? ajá, it was good. Ajá. Y yo me acuerdo, o sea, vi el video musical y ¿sí video musical? Oye, no sé. MV, MV, ajá. music video, Music video. video musical para los que no hablan inglés. Por favor de no juzgar mi fan English. Anyways, lo me vi y no sé si te acuerdas de que Taehyung es el que empieza el video. Yeah. Órale, Uh. que se voltea. Y yo dije, oh my God. O No, sea, he was ahí I fell in love. I was like, damn, porque tenía de que su cabello plateado. I was like, nos gustaban los mejores amigos, B y Jimmy. ahí fue, que dije, ya, me enganché, ya Ya. ni modo. Porque yo también era, o sea, yo tenía algo dentro de mí que ya era fanática. O sea, ya yo nací con ese, Eso sí, yo obsesionada, fan de desde siempre. siempre saltaba, ¿no? Ajá, o Pero, sea, like, yo ya venía con mi cheap. DNA de fan, ajá, de Shawn Mendes. Entonces, o sea, yo salí de eso y entré luego a BTS. Dije, No. bueno, BTS, o sea, para mí sí fue porque creo que así como que metida, fue Justin, One Direction, and then, CNCO, what else? Creo que ya, y después de eso como que hubo una época que yo no estaba, o sea, como que veía algunos artistas, pero it was not the same, como que sí, me gustaban, bla, bla. Así que BTS fue como ese excitement again de, oh my God, like, descubrí a alguien. ajá, y en especial porque, como te digo, a mí me tocó como que antes de la pandemia y de ahí en la pandemia, yo tenía todo el tiempo del mundo para Estar estar viendo. viendo, like, todo.
y ahí también ellos empezaron a hacer bastantes cosas. Claro. So, yo todavía, Estaban igual de aburridos que nosotros. ajá, so, mi primo me había mandado el video de Life Goes On que habían sacado. And then, RIP. like, ajá, no, y guess what, yo, o sea, como que en esa semana yo recién los estaba conociendo, todavía estaba Ujú. aprendiéndome los nombres así. And then, like, un día, like, me acosté en mi cama y vi el video de Bulletproof, el de los Tiny Tan, el de Ah, animation. I was crying como que si yo los conocía a ellos. Porque, like, I was reading, like, the lyrics, viendo la animation, and I was like, oh my God, han pasado por mucho, like. apenas ibas entrando y ya Ajá, sabías. yo, o sea, ahí te digo, todavía me estaba aprendiendo los nombres, like, no sabía Sí, mucho, no. y me quedé dormida llorando, de que I was like, no, es que ya han pasado mucho, like, El my sufrimiento heart. emocional que yo he pasado con esos 7 hombres, Yeah. no, no puede ser. So I think, like, my first comeback fue Butter. That was, o sea, Damn. ya yo ya estaba metida, pero como que no estaban Sí, haciendo no. comebacks todavía, entonces, like, el primero, Butter, pero no te tocó Dynamite antes de eso. no, I was not Dynamite. Dynamite fue como, And Damn. that's the funny thing. Yo había escuchado Dynamite en la radio, cada rato la ponían, a cada rato la ponían. Y yo no sabía que eso era BTS. O sea, yo juraba que Ajá. era like a boy band, like Claro, o sea, nuevo. normal, ajá. Y yo decía, "Ah, ya, o sea, cámbienle", porque cada vez que yo escuchaba la radio, esa canción, Ponían. ajá. Y ya cuando me metí, I was like, no, like todo, o sea, hubieron muchas cosas que cuando yo ya Se entré, conectaron I los was like, o sea, yo ya sabía de ellos, yo ya los había visto, pero claro. no había entrado. And I was like, eso me pasó, la de la canción de Dynamite. I was like, no, y Dynamite, yo pensé que estaba en coreano, hasta que un día, like, así mismo me sentaba, estaba viendo MVs y, que siempre se ponen los subtítulos automáticamente. Y así estaba viendo y como que I was following, and I was like, wait, Y tú le estoy entendiendo. le entiendo. And I was like, ¿Será que ya oh, consumí sí, el demasiado contenido. contenido? Ya hablo coreano. And I was like, ajá. Y entonces eso me pasó. De ahí, otra cosa que te dije, yo en esa época yo vivía en Pensilvania, entonces like, siempre viajaba a New York porque estaba cerca. And like, the BT21, the Lion Ah, Friends sí. store en New York. Yo cuando recién me mudé, o sea, 2017, like I went to the store con mi familia, pero o sea, fue que entramos de que porque vimos un oso así gigante y we're like, "Oh my God, it's Qué so cute." bonito. Y entré and I have a picture inside like there. Entonces cuando yo empecé a averiguar y yo seguía a una chica y tenía una foto ahí, algo de BTS, bla, bla, no sé, güey, yo estaba ahí, fui a buscar, si la encuentro la pongo en el YouTube. Pero y entré and I was like, "Oh my God." Like, o sea, como que eran cositas chiquitas que como cuando uno recién It entra, was meant to be. yeah, like I was like, ¿por qué no entré antes? And then I remember que por un K-drama una vez yo entré a Ujú. buscar como que el host or something. So technically the first video that o sea, que yo vi de BTS was Not Today. Porque Ah, cuando empecé obviamente a ver su contenido, like, y me salió ese video, no sé, yo ya he visto ese video. Y de ahí como que I remember, oh, like, I remember like I watched these, but I was like, oh, they're really good. ¿fue el K-drama de unos chicos de tenis o no? Creo que sí. I don't Algo know. así. I've watched so many K-dramas que ya perdí la Ya perdí cuenta. la cuenta. Ese es otro tema, like our K-drama story. Sí, Next ya, ese episode, yeah. ya. But yeah. Pero sí, de ahí, para mí, ¿qué fue? No sé qué pasó dentro de la prepa, que ya, o sea, me vi un chorro de videos from O sea, ¿cuántos BTS. años tenías? 16, 17 años. Todavía estás Es en el. ajá. Yo vengo a ser fanática así de que. Yo nunca así de que me entiendes en grupo. O sea, yo era como fan individual. Y con Mm, mis amigas que conversábamos así, pero siempre he sido como fan individual. Con BTS es que empecé todo de que el fandom y que esto. Now I even like create content for that, like, claro. No, yo era más así porque te digo que tenía, pues, esa amiga, y esa amiga Claro. de que estaba no creaba, ¿eh? ¿Ah? No ¿Qué, estaba qué haciendo hablas? conte What's that language? no estoy hablando correctamente en ningún idioma el día de hoy. Anyways, no estaba haciendo ningún tipo de contenido, sin embargo, estaba muy dentro del fandom por Mm, Twitter, ujú. que en su época, pues, era el boom. Ah, ya. Creo que todavía lo es, pues, pero, o sea, ella estaba muy bien conectada, entonces ella sabía demasiadas cosas, Ella te dio entonces así que. ¡Tum! ajá. Entonces, cualquier duda que yo tenía, le Ah, mandaba. yo con mi prima. Ajá, o sea, de que: "Oye, pero, o sea, this doesn't make sense", y era de que tipo, ¿qué álbum fue? Our Eternal ay, lo me sé por los iniciales, HYYH, lo de Y yo tratando. Ah, HY.
The most beautiful moment in ¿Verdad? time. Ah, okay. Okay, yeah. I was like, ¿cuál es? I was like, Ya ves Gene que tiene Worldwide que Handsome. ajá, ya ves todo el universo que se creó ahí con That's las notas. enough. O sea, yo me metí super deep con de que todas las conspiracy theories. Yo me puse a ver ese video de que, o sea, que te explicaban todo. Ah, I was like, no, o sea, yo literal senté a mi mamá, porque ella, pues, obviamente lo veía de un tercer punto de vista. Le dije: "A ver, no, no. tú dime, o sea, ¿qué le entiendes? O sea, ¿a dónde va esto de que Jean va y viene y bla, bla?". Porque, o sea, yo quería entender y no, I was yo like, is this based hasta on hoy true en día events? que llevo no sé cuántos años en la yo nunca voy a entender eso. O sea, sacaron A little complicated, but yeah. que videojuegos y tal, o sea, que no. Ay, me Ujú. rindo, o sea, yo ni voy a entender esa madre. No, sí, but like literal BTS, siento que like yo había escuchado después de que normalmente te dicen que BTS llega a tu vida when you need Need the them. most. Sí, cierto. For me that was true. Like I was going through a lot and like Sí, no. they helped me. And I remember, como digo, I was in my journey healing era and like la canción de Jean, la de Epiphany, Ajá, Epiphany, ujú. right? Y ahí el video el Alive. I was like, I'm the one that she love. Like, bro. Ese soy yo. Y así, yo así como que, yes, I should love myself. And I like, like, bro. Sí, Like, no, para mí llegaron de que un año antes de que yo tuviera de que mi año más pesado. antes de la depresión. Ajá, de que fue de que llegaron y ya sabían que iba a venir algo y ya, ahí estaban. Yeah, no, they changed like they helped me so much. Like, before nunca, como te digo, siempre fui fan de personas así, pero like nunca había entendido eso de que hay fans como que escriben de que like, oh my god, you changed my life. Oh my god, like you like saved my life or something like that. Claro, But now I can say that BTS like they changed my life because like even like what we're doing right now, like siento que si yo no me hubiera metido en ese mundo, nunca hubiera developed the skills that I have right now. Like, like creating content, like lo que hablamos. O sea, siento que a veces como que una cosita te puede abrir un mundo inmenso de muchas cosas. So like, mi yo del 2021, it's totally different like de claro. lo que soy ahora. En parte de eso, like, it was BTS. Sí, o sea, yo creo que, o sea, yo siempre he tenido el sueño de que de estudiar y vivir fuera, pero creo que, o sea, esto ya va mucho ya en el presente, pues, Mm, pero creo que nunca me hubiera imaginado de que estudiar en Corea ajá. y parte de eso de que obviamente sí fue inspirado por BTS, pero también me abrió mucho mi interés en la cultura coreana y en la historia coreana. I feel like it opens como que tus horizontes. Ajá, exactamente. O sea, obviamente de que tuve muchas experiencias en Corea dedicadas a BTS que fueron Ujú. de que extremadamente de que padres, pero igual, o sea, el país en sí fue de que, güey, o sea, esto en mi vida hace, o sea, antes de que yo en la prepa lo descubriera, o Ujú. sea, nunca me hubiera imaginado que estuviera interesada en esto. Ajá. Y siento que, o sea, como que mucha gente dice, o sea, como que quiere menospreciar, I think that's the word. Ujú. Like, como que, oh no, como que, ¿cómo vas a decir que ellos te arreglaron la vida o te cambiaron la vida? But es eso, o sea, it's like cómo te abren puertas y como dices tú, o sea, como que nos abrió una puerta a otra cultura. And Claro. I've always like learning like about new cultures and stuff like that. And it was like really interesting. Y también creo que muchas personas también se lo toman como que, oh my god, like, o sea, todo lo que tú estás haciendo, Es la por... típica, like, Ujú. la típica, hay alguien asiático y de que, mira, ahí está el que te gusta. And I'm like, no, not because they are Asian, that means that I like them. I like Claro. BTS, but, entonces es como que, like, vas aprendiendo los prejuicios de las personas, the stereotypes, and you learn too, porque sometimes, like, because of your own culture, oh, sorry, because of your own culture, like, you think, you know, Ujú. ciertas cosas. So, like, I'm glad de lo que he aprendido, de lo que, now I'm like, Sí, claro, o sea, yo creo que cuando primero empiezas, o sea, creo que esa es una experiencia universal para cualquier fan del K-pop, o sea, empieza a escuchar y creo que al principio no era tanto, o a lo mejor sí lo era menos hoy, era de que ¿por qué los escuchas y no les entiendes? ujú, Y más en culturas, creo que hispanohablantes a lo mejor, o no sé si me doy cuenta aún más por lo que pues soy mexicana. Este, pero, o sea, me decían eso mucho de que, pues, ni se entiende, eso, X, Y, Z. Y era de que, güey, o sea, en algún punto, o sea, yo no entendía el inglés. Y sin embargo, o sea,
la música en inglés era un hit de hace. La música es un lenguaje O universal. sea, no, o sea, por una parte, o sea, no tienes que entender lo que están diciendo para disfrutar la música. O sea, te puede Ajá. gustar el beat, te puede gustar todo lo que sea menos la letra. La gente que le gusta que la electrónica, bro, Exacto. those are just beats. And you're like, Ajá, ya si le quieres entender la letra, yo siempre digo, o sea, güey, o sea, hay para eso una hay cosa Google. que se llama, uno, Google Translate, dos, los subtítulos, o sea, qué tan difícil te es leer. Ujú. Y, o sea, dos, o sea, digo, o Not sea, your problem. Like, eso, y, o sea, siempre hemos disfrutado de la música en otro idioma, solo que no te has dado cuenta. Ahora no sé por qué te está molestando tanto. ujú. Pero o sea, yo me acuerdo que cuando era chiquita escuchaba la canción de A veces Chipego de Ay, está ajá, en chipego. portugués, o Ay, sea, fue un hit y fue de que, güey, o sea, bro, yo, like, Gangnam Style. That was worldwide. güey, yo cuando me dicen, I was like, ¿sí sabes que eso es el K-pop? Sí sabes que that's Korean, right? Ajá, de que ¿Qué te tú haces lo que nunca has estás escuchado? bailando, Ah, así, yo yo te así he visto que bailando a ti. Ah. Ya, o sea, es como que, por eso te la digo, soltaron mucho antes de que de los BTS. prejuicios and like also like, como digo, K-pop como que me ayudó, no es que es my personality trait, sometimes, but it's more like como que siento que me ayuda inclusive hasta con las personas, en el sentido de que like, if someone, like if I meet someone and they are like, como que le hacen el feo al K-pop, I'm like, oh, that tells me who you are. So Claro, it's como like, okay, next, tachado, también that doesn't mean de que todas las fans de K-pop like, oh, me voy a llevar con todas. Like, no, o sea, claro. normalmente voy a estar más abierta a de que, okay, let's see, but también, o sea, Sí, ahí de que creo que en cualquier fandom hay extremos en los que tú ajá, dices de que, ok, hay boundaries en los que tú dices, ok, aquí estoy en medio. ujú, Hay unos que dices de que, ok, o sea, o sea, obviamente hay fans, no tan fans, pues no tan fans, o sea, más on the lighter side. yeah, Y otros fans que tú dices, güey, o sea, you're going way too far, o sea, yeah. eso The ya. delusion is becoming real. Ajá, hay unas, o sea, yo estoy muy en lo de the Lulu is the Solulu, Yeah, I am pero delusional. tú lo estás tomando muy en serio. Like, yeah, like there are certain things that you should like respect en general like, a las personas, pero te digo, o sea, es como la gente te digo, a veces se va a los extremos, and it's like, no, it's a balance of like, Claro. ¿Qué iba a decir? Uno de mis canon events en K-pop fue que yo conseguí boletos para los conciertos de BTS, Map of the Soul 7, pero fue justo el Lo de tour que se canceló por la pandemia. and then Güey, like, yo me acuerdo que estaba aquí en Austin mm, para empezar mi segundo año de la universidad y me llegó el email de Ticketmaster diciendo que estaba cancelado. Dije, Andrea llorando. madre, no, literal, estaba de que con lágrimas en mis ojos. Dije, güey, o sea, porque fue uno de esos conciertos que, o sea, apenas BTS estaba de que agarrando, Ajá, o sea, hubiera sido like a eran really good más, experience. they were more obtainable, o sea, los Ujú. tickets. Entonces de que no me costó tanto, o sea, fue de que esas veces que entras a Ticketmaster ya tarde y todavía de que conseguí Ajá, like tickets. everything was like meant to be, Ajá, pero luego se ya no. canceló. And I was like, madres. Y todo ya la pandemia pasó y X, y ya de que ya era amiga tuya. Y tratamos de ir a PTT. Oh, don't ¿Fue remind Las me. Vegas o Los Ángeles? Las Vegas, because I went to Ajá. LA. Eh, we're not gonna talk about Like that. for me, me da risa que, o sea, para ti fue como que yo no te pasó eso. En cambio, yo entré later. And for me, en cambio, es mi momento de my manifesting moment, like the best manifesting moment that I ever had. Because, like, para así mismo, yo entré y la típica, o sea, hasta me dio pena porque la que me hizo entrar fue mi prima, but she lives in Ecuador. So for her to, like, cuando anunciaron el tour, like, it was hard. Tú sorry, pero sí va a ir. Yeah, sorry, pero yo sí voy. And like, me acuerdo que así mismo yo empecé a hacer content and all of that, and like hice amigas online. Por eso te digo, ahí fue que yo aprendí eso de que like networking, porque like yo sabía eso de que si tú, por decirte que ya llevabas años siendo fan, like para ti it was hard to get tickets, peor yo decía yo recién entrada, like what? Pero yo me moví porque yo dije, I'm going. Y para esa época, en cambio, I was like about to move to Texas. Mm, Entonces, como que obviamente el dinero, it was like a lot of things que yo dije, okay, sí, mis se da, papás, se porque da. mis papás me dijeron, like, ¿y cómo vas a hacer? Yo le dije, if I get the tickets, I'll figure it out. that's a sign that I should go.
Entonces dije, luego me preocupo del resto. And they were like, okay. Y así mismo encontré una amiga que es ecuatoriana, and like, por TikTok, que ella también hacía content, and like, thanks to her, I was able to, like, go to the concert because like she was able to get the tickets. Pero así Ujú. yo no la conocía, yo no sabía si, o sea, si era buena, mala, lo que sea. Pero I follow my intuition. I was like, I'm going. Because I was like, te digo, cuando yo me mudé a Texas, I was super sad. I didn't want to be here. So like, yo dije, like, maybe that was God's gift to me for everything that I went through that summer. And I was like, okay, I deserve that. And then like I figured it out. Y mi papá me acompañó. Mi papá siempre acompañándome. Like he also me acompañó cuando fue el concierto de Justin. Y así fue un viaje de it was like crazy. Y por eso te digo, like I realized that in K-pop, por los únicos, like I love other groups, but BTS, yo no sé qué tiene BTS. Like BTS me ha hecho hacer cosas que I'm like, why? Like why? Y it was like stressful, like todo el viaje y todo así. If you want to know more, like we can talk We'll about it make in the another next episode. Yeah. video. Pero en sí, like el concierto was like so good. Y ya después, ¿me entiendes? Como que Sí, no, o sea, por eso Las tratamos, Vegas. sí, o Ajá. sea, tratamos de conseguir boletos. No. Creo que recién había conocido a Erika y pero te digo, o sea, we bonded really quickly Ujú. y dijimos, o sea, anunciaron eso y dijimos, tenemos que ir porque tenemos que ir. Nunca me había sentido tan decepcionada de la vida. Ahí nos tienes a nosotras dos en mi dormitorio tratando de conseguir boletos. Creo que tú tenías de que Yo tenía, ajá, amigos. oye, la chica con la que fui a LA, like she Ajá. was also like, yo tenía como dos personas, nadie, ninguna de nosotros éramos como cinco personas en diferentes partes del mundo, O sea, like trying y to get más tickets. yo, porque Ujú. para PTD, los que tenían boletos para Map of the Soul 7 tenían de que prioridad. Mm, Sin embargo, no se dio. O sea, yo no me acuerdo de estar tan decepcionada cuando yo no conseguí esos boletos. O sea, yo yeah, pude haber sido un llanto de lágrimas. Pero dije, ¿sabes qué? yeah, fine. Respiro, respiro, respiro. Respira, respira. No, yeah, because like, ese era, por decir, uno de mis eventos también que like, I was like, damn, fue que I got my best friend into K-pop, and that's something que nunca me imaginé que iba a pasar. Entonces, para Las Vegas, I was like, yeah, like we have to go together, like we have to experience this, porque especial sabíamos que se iban al servicio militar y todo, entonces like we were like, we need to see them. No, eso fue ya después. No, o sea, no sabíamos qué iba Ah, a no, ya, ya, pasar, o sea, like, o sea, like, ya, 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 yeah. ya. O sea, like en general, ya Claro. después fue de que tal vez se van, tal vez Creo no, que pero fue like, justo para PTG que después yo me fui a Nueva York y después, no sé, anunciaron Proof, según yo. mm. Que ya después tú y yo estamos de que, bueno, ya van a anunciar a lo mejor de que Ajá, like, un nos tour y quedamos bla, bla. esperando y nunca anunciaron nada y, Anunciaron Proof, después yeah, vino el famoso Festa ajá. y después vino And I las think like the lágrimas. worst thing was like, o sea, con Las Vegas fue por like todo lo que yo vi, like I had like a lot of mutual friends that they Ah, went, and sí. like yo estaba tratando de no ver nada, but like como que the whole city, I was like, oh my god, that was a vibe, like I wanted to Yo be y there. Erika somos muy diferentes en aspecto. Erika sí tiene el poder de no ver nada. I'm Yo, a like, mí me gusta sufrir y yo veo todo. O sea, ya sea con el K-pop en eventos que no masoquista. podemos ir o en Like, K-dramas. prefiero no ver. Ajá, Thanks. Erika, pero es que tú sí puedes, o sea, tú puedes evitar ver de que spoilers, todo eso. Yo o me salen o de que me gusta ir a buscar. O sea, me gusta sufrir. Pero sí, o sea, yo esa vez dije, no, no manches. Yeah, no, pero sí, o sea, como que fueron muchas cosas, pero at the end of the day, como te digo, like, esto me abrió, aquí va, again, no sé si a ti te pasó, like, yo cuando recién entré, I was like, the only group that I'm gonna like, it's gonna be BTS. No, tú y yo dijimos, o sea, cuando fue Festa, Ujú. dijimos de que, no, va a ser nuestro momento donde vamos a Ah, descansar, yeah. de que we're gonna, o sea, si ellos se van a No more tomar su group. tiempo, Ujú. de que work on themselves, we're gonna take our time to work on ourselves and not focus on them. Y We haven't bam, had nos like, llegan 17 y Stray Kids en el verano. O sea, yo y Erika obviamente estamos de que en este break del verano, mm. entonces nos mandábamos de que mensajes de voz. Y yo creo que todavía siguen ahí donde, no, o sea, sí, ellos van a tomar tiempo para descansar y Like, de que we should do work the on same. themselves, ajá. em, Me y volví más después, obsesionada. Erika descubrió Stray Kids. Oh, well, no, o sea, Creo que ajá. Stray Kids ya está, O sea, like, okay, this was the thing. Like, para mí fue después 17, but like, yo cuando entré, like, I like BTS, pero also Stray Kids had the comeback of God's Menu, I think. No, Thunders. mm, But for Stray Kids, the video that siempre es un video. I saw God's Menu and like, cooking like a chef, I'm a 5-star, Michelle. Like, Felix.
I saw that man and I was like, siempre hay Themselves. como mi, like Jimmy, Felix, and then like I have my, then I'm gonna explain why I have JK here. But como que lo vi, entonces Mhm. fue como que yo entré más o menos en Thunderous, pero no era como, te digo, BTS siempre ha sido distinto, no sé cómo explicarlo, but it's just like, con BTS I was like full, but at the same time, like, sí escuchaba Stray Kids a little bit, pero así mismo, like, no estaba tan Sí, no metida. llegabas al mismo nivel. Ajá, pero esos eran los únicos como que, por un año creo que fue solo BTS y Stray Kids, and then ahí sí ya cuando dijimos de que, bla, 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 de que nos íbamos a tomar un tiempo, bla, 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 yo me puse a ver The Survival Show of Stray Kids. Sufrimiento I still total. have beef with JYP, but Si un día nos vamos en la calle JYP, we you might have to throw explain why hands. you made Felix cry. Because okay, anyways, so como que me vi eso and that's when como que ya me metí porque como que I Solidificó. understood their story and like I like the groups that kind of, o sea, no que le han pasado mal, no, but it's kind of like cuando veo el esfuerzo que han tenido, Ujú. so like that's when como que era BTS Stray Kids, BTS Stray Kids, Claro. como, y así. And, 17, and then, perdón. ajá, no, and then 17 creo que para las dos fue, fue al mismo tiempo that we got into sí. 17, so ajá. 17 creo que para los dos fue ese Battery Show, ¿no? Lo de Game Oh Character. yeah, salió The Game Characters? Algo así. Cátaras? I don't know. Caterers. I don't know that word. The Not PT. Yeah. Que lo hizo con varios grupos de hype y uno de esos grupos era 17. We fell in love. Yeah. Era de que Like, lo, quiénes son lo peor es que ellos. yo me había metido. Oh, also también I knew about TXT. Ah, So sí. all the hype groups, but era como que ya los veía, bla, bla, me gustaban sus canciones. I like them, but it was not like Sí, así no, no metidota. era como que Eso sí, era llamada. I always choose a bias because my best friend, she's always like, I cannot understand how you choose a bias when like you're not like into the group like a lot. And I'm Ya. like, Es fácil. for me it's easy. Like I see it, I like it, I want it. Y But como dice Arena como Grande. dice Ariana Grande. But yeah, entonces yo entré porque quería ver a TXT Mm. y I was getting into an hype, pero eso no pasó. But I was getting into them, so I wanted to see them. And then like I was like, who is the one with pink hair? Ah, sí, cierto. Minhao. The Eight, Minhao. yo le decía The Eight, Ah. pero no podía pronunciar su nombre. And, y eso era, o sea, yo veía que habían otros grupos como NCT, Seventeen y que eran Ah, sí, o sea, grandotes. I was like, I cannot learn those days. sí, o sea, yo 17 y NCT, yo en mi mente los había de que descartado porque decía Ajá. de que They're 13, 23, 21 miembros que son en NCT NCT son 23 o creo que ya son 22, I don't know. And then like 17 era son 13. 13. O sea, No yo sé. decía que ahí ya Yo, es yo al cuando, inicio pensaba que eran 17. ajá, But yeah, sí, o sea, no. ya yo decía ahí son mis límites porque yo ya casi con los 7 miembros me vuelvo loca. O sea, yo cómo voy Ujú. I'm Vamos a gonna meter keep más. track. No, it was too much. And then like that's the funny thing. My best friend got into K-pop because she was also like going through something cuando la metí. A ella la metí. I just needed 1 week. Que fue a mi casa cuando apenas yo me mudé a Texas, porque yo me mudé a Texas y de ahí yo el viaje de BTS lo tenía como a las 3 semanas de lo que me mudé. So she came like a week before that trip. And yo le empecé mostrando, creo que fue In the Soup or something like Ah, that. ya. O no, el Bon Voyage cuando se van a Australia. Australia, no. Australia, Malta, New No, Zealand. the last season. No es Australia, es season de New Zealand. Yeah, yeah, Y sí que what? yeah. Yeah, no, era algo de por allá. Anyways, el Bon Voyage de New Zealand y se la empezó a ver y de ahí, that's how like she got into K-pop. Pero sí, entonces ella luego le dio eso de que, la típica que te embalas y you're like, okay, and then like she got into, like I was into like getting into Stray Kids more and she was getting into 17. Entonces fue como Mm. que then like, como que ella me empezó a mandar más cosas. Entonces como que ya sabía un poquito, pero no tanto en los juegos. So como que ahí cuando vi a Minha, I was like, who's that? Sí, claro. O sea, yo creo que yo siempre como que busqué otro grupo al cual seguir después de BTS. Ujú. Entonces, o sea, durante mi journey con BTS, como que siempre I was on the lookout for a new group. Mm. Entonces, de que empecé a seguir a Stray Kids, de que por un tiempo, mucho antes que tú. Stray Por Kids. eso, porque la misma amiga que me introdujo Estaba a en... BTS Ajá. después, hace cuenta que ella
dejó de seguir a BTS y empezó a seguir a Stray Kids. Yo nunca he Es entendido eso de que cuando dejan de seguir, I'm like, yo añado, pero no Ajá. dejo de seguir. Entonces de cuenta que ella de que subía mucho y eso, entonces like, who are they? Después de eso, creo que fue TXT, por lo que era de que I was there for like their debut, desde que abrieron Mm, de que la página Instagram, I was like, oh my god. Jun Jun Baby. Ajá, de ahí fue de que Island, que me vi, y salió de que en Hyphen. Ujú. Nunca me metí en NCT. O sea, fueron de que demasiados grupos, o sea, Astro, por lo que estaba Townwalk, No, no, que, de o ellos sea, nunca, me, ajá. me vi de que todos los dramas, o sea, he pasado de que demasiados grupos que yo moría por de que entrar demasiado, Pero no te. pero no hacía como que ese click igual que BTS, pero o sea, como dice Erika, o sea, no, nunca voy a tener ese click igual que con BTS, al que, por ejemplo, ahorita que Seventeen logró tener como que un espacio en mi corazón, no toman como que el mismo With BTS, o lugar. sea, I'm gonna explain this way. With BTS, I'm down to do crazy things. Like, Ya, I'm down, like, yo, mi mente va a decir, like, no, eso no, por cualquier claro. razón lógica, pero BTS va a tener ese alcance de que maybe I'm gonna do it. En cambio, los otros grupos es como que soy más centrada, de que, ya, o sea, si puedo ir, voy, si no, ya, pues ya fue. Like, I Lo love único them. que pueden pedir es el dinero. Ajá. Ah, bueno, si tuviera dinero, Ah, no, like, si tuviera el bro, dinero y haría las decisiones más estúpidas I will be financieramente. flying. Ajá, But claro. yeah, no, entonces fue, ajá, ahí fue como que vimos esos juegos en, like, Joshua. Yo creo que después de BTS, because of the servicio militar, mi mente lo que hizo was like choosing the ones that maybe like no van a ir al servicio militar. So like for Stray Kids, my bias was Felix and then was Banchan. And then like for 17, my bias was al inicio me llamó la atención Vernon, Mm. pero luego ya como que yo no empecé a ver más contenido. Ah, no, el primero fue Minhao y de ahí Vernon y then Joshua. Entonces mi mente creo que, like, cuando supe, es que es chino y no se va a ir, ok, Va. va, a ese le voy. No, para mí, en Stray Kids, primero Ujú. fue Hyunjin y después fue Han. Mm. Y ahorita con Seventeen, luego fue Wonwo. O sea, él siempre ha He's a beautiful sido. guy. I just también. Yeah. No, yo añado, yo así mismo, like, siempre tengo como two bias and two bias record, and then I love all of them, of course. Claro. But siempre es como que, like, I'm loyal. I'm like, yeah. Entonces, como por decirte con BTS, Jimin was like the first one, and I was in love. And then when I found out that he was a liberal like me, I was like, No, de hecho nevermind, con Seventeen, mi bias wrecker es Mingyu. ah, Siempre son los mejores amigos para mí. O sea, no sé qué me pasa. amigos, Kandere. No. O sea, Wonwo y Tú Mingyu, quieres romper. mejores She amigos. wants to break friendships. If it's not the friend, it's the best My friend. friend, alguno, para Es, vestirlos iguales. No, por eso Mingyu y JK. ajá, Combina- literal, they're in the same friend I'm group. going for the 97 line. 97 Exacto. and 95 line. Ah, Those no, are para mí siempre es normal. 97 line. En Stray Kids, bueno, Hyun. V is 95. Oh, that's true. So you're going for that. 95, 7 psych. But yeah. Y sí, en BTS siempre ha sido entre Taehyung y JK. JK. No, mío fue Jimin. Y de ahí my bias record was JK. But then JK hizo algo en mi mente y en mi corazón. And then like he was like, "Ah." So, but like I feel like Jimin, he's always gonna be como que, like si lo tengo que escribir en amor, like my first love. Mm, That love yo that you're no, never gonna forget. He's always gonna be the number one, but then you find someone else. Yeah, kind of like that. Entonces, they shared that. es un amor platónico. Uh-huh. It's like, yeah, porque like that's the thing. Like I've never met a Libra man Mm, that was like him. Y, o sea, like obviamente lo de los signos zodiacales, it's not like that, but it's kind of como que yo me vi reflejada en Jimin. I was like, oh my god, ok, he's me, pero en una versión de hombre. ok. And also, like, lo que saben decir también de que normalmente el primer tu bias es like alguien que tiene tu personalidad, and then like your bias record is someone that you will date, kind of like that. Entonces, como que para mí it makes sense, like Jimin was my personality, and then JK was someone that I would like to. ¿Sabes qué? Con eso creo Delusion. que aplica con mis demás de que bias y bias records, o sea, Ujú. por ejemplo, en Stray Kids o 17. Sin embargo, en BTS, de que no sé si aplica porque, por ejemplo, yo veo
parte de mi personalidad Ujú. lo veo de que reflejado en Yoongi. Yoongi, hay Mm. veces que es mi bias wrecker. That man can do things to me. Este, pero sí, like Taehyung and JK, I'm like, Yeah, no, the they're Taehyung aesthetic, I'm like, I want to be that man. Like, damn. no, bro. No, and like te digo, o sea, siempre he sido y te digo, o sea, con Seventeen sí me costó aprenderme los nombres. Y yo confundía, ¿a quién confundía yo? Habían dos que se me parecían. Jonghan y Joshua. Sometimes they like morph together. Creo Like, I que, don't no, know. yo creo que un día te pregunté, porque Yonghan y Jun a mí se me confundían. Ah, no, no, Y yo, mira Jonghan y y creo que un Joshua. día te mandé un mensaje que yo te decía de que, wait, Jun o Jonghan no son la misma persona. Y tú eras de Like, que, no, son de que totalmente ah, diferentes. Jonghan is my bias record in 17. Damn it, at the beginning, cuando yo vi un video de que le hicieron una broma a Minhao, lo de la tienda, que le dijeron que podía pagar. Ah, I was like, you're so mean. And like, it's not that I didn't like him, but I was like, he is mean, you know? And now he's my bias record. So I was like, I love that he's mean, but like in a good way. And also, he's a Libra. I always have one that is a Libra, ya sea bias mm, or bias record. Like Wan Chan, he's also a Libra. Entonces siempre hay yo, oh my God, yes. And then, ¿qué más? Like, I don't know. ¿qué te iba a decir? No, sí, pero yo y Erika hemos tenido demasiadas conversaciones que si alguien nos escucha, ha de decir que estamos Locas, locas. las locas. O Del sea, delusion. hay de que conversaciones de que a veces que tenemos en donde decimos de que, como, de que cuáles de los miembros de que tienen novia en esos momentos. Nosotros analizando. Este, ¿Quién sería el mejor esposo y el mejor exact, we would novio? like rank them, and, like, I'm like, Like, damn. lo que no, las que no tienen nada que hacer. And then, también, entonces como que te digo, Seventeen me costó aprenderme los nombres. I was like, no, no puedo. And then, ya, una vez, y de ahí vi The Soup y todo, oh my God, like, esos Lo único programas que, son los que normalmente como que me meten. sí, no, yo lo único que no puedo con Seventeen es el fan chant. No, yo del único que me sé es de BTS, del resto no sé. Creo que ni ellos pueden con su propio fan chant. Yo lo he visto a Minhao, he can. They give up on their own fan chant. Yeah, I'm like, yeah. Y de ahí NCT también. Dije, mi No, mejor no, amiga no. se había metido en like she was like blah 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 blah. And I was like, no, 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 esos son like muchas unidades, muchas bla bla bla. Yo entiendo el concepto básico de NCT But y me sé de que ajá, las like a few. canciones más populares y me sé los miembros Mhm. tristemente más populares. Tristemente. O sea, sí, porque yo creo que todos Who doesn't necesitan know their Mark? own like spotlight. Pero sí, de ahí en más como que, I don't know, No, the nitty no, gritty. I'm getting into them. Like, todavía siento que me falta, because te digo, son bastantes grupos. But, same thing, en cambio yo me fui a la casa de mi mejor amiga a visitarla, ¿cuándo fue? Hace el año anterior. Creo que fue ahora en el Thanksgiving break. Ah, Me ok. fui. And then, like, ahí fue como que la primera vez porque la hermana de ella escuchaba mucho y ella también ya estaba metiéndose en NCT. Y me pusieron una canción de NCT Dream. Like, Mm. beatbox. Na, na, Ah, na, 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 pum, pum. Ajá, esa. And then I saw, creo que se llama Renjun. I think it's Chinese también. Or, Renju? ajá. Renjun. I think. Ajá, bueno, él fue como que I was like, oh my God, he's so cute. Y yo me pasé con esa canción en la cabeza y como que ella me había explicado una cosa, pero I was like, no. And then I went during the summer. Ah, sí, Y de ahí cierto. me hizo ver blogs. Like, te digo, esas cosas like blogs, cosas que like you can see them like, Their personality. ajá, like, that's what I like. Y no sé por qué también en CT empezó a tener como más, you know, like, Popularidad. ajá, interviews. Uno, te juro, like, yo me meto en algo y empiezan a tener más y más y más. And then like, como que me gustó ver eso, entonces de ahí me fui aprendiendo. Entonces now I know more, a little bit more, but yeah, my bias is Mark, Taeyeon, ¿quién más? Renjun, uh, Jaehyun. Ya, Jaehyung. Yeah, pero espero que mi mejor amiga no escuche esto because she was like, no, she like, No, sí, de todos los otros grupos de que he tratado de seguir, a lo mejor ujú, de que no, de que súper bien, ay, perdón, no te perdono. ay, perdón, por favor, ha sido, por ejemplo, de TXT, Subin, y después, Bro, en los juegos,
I was obsessed with Subin, and cuando Ah, empieza a cuando bailar, I bailar. was like los chicos que estaban like simping over him. I That was was like, me. I was them. Like every time, like from time to time, I like to rewatch certain things, and when cuando Esos, veo eso, esos dos I always videos. I always like go back like vamos Subin. Sí, es de Subin y mi Vicebreaker es Yeonjun. A mí es al revés. Ah, tú. Like John June is my Bro, bias. ¿te has visto el video de que más, el TikTok más viral de Yeonjun? I don't know, maybe. Ok, te lo voy a tener que pasar para que lo pongas aquí porque, oh my Which god. one? Like El de I've never been with the body. Algo así. I Y va la wanna canción. be. Yeah, 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 I know. Bro, yo Okay. creo que el año pasado, para estas épocas fue cuando lo subió. Yo me vi ese TikTok, no les miento, como 10,000 veces. O sea, yo lo tenía en ¿Por qué repeat. se repite? O sea, yo creo que le di la mitad de las vistas que Es tiene ese como video. el TikTok que hice de, like, una chica subió los edits de todo el grupo de Seventeen con la canción de Justin Bieber que está, Ah, like Speed Up, and brought el de Scoops. Scoops is my bias record. Scoops and Younghan are my bias record. And I'm like, that man, it's just like masculine energy. Like, yeah, and that's the thing, eso también me ha ayudado mucho, like, inclusive hasta para escoger un hombre. Like, before es como, like, the bare minimum, aceptaba the bare minimum, and now I'm ya like, no. Entre K-pop man perdón. and K-drama man. No te ahogues. They've like leveled up my like standards for man. Like I Yeah. cannot look like a mortal man again. Se nos anda ahogando Erika. Se nos anda muriendo. It's like, when cuando sientes que está algo ahí. Bien. Yeah, Okay. tanto que hablamos. ¿Qué estaba diciendo? Ah, de TXT, de Stray Kids, ya dije. Te iba a decir Island. De Ay, ¿cómo se llama? N-Hyphen es Songhun. mm, Ah, that man. When he skates, he looks so good. Jay. Jay is mi bias wrecker. Damn. Oh, Jay, Jake. The Te digo, Jay los names. internacionales. I go for los internacionales. Yeah. I'm like, my heart doesn't want to suffer anymore. De ahí en más, ya creo que. Yeah, there's like, ¿sabes qué a mí me pasa? Like, with girls, no me puedo meter. Now, I'm like, como que antes ni siquiera escuchaba música. La típica de que, Blackpink, Pero de ahí, like, no me escuché, ni siquiera escuchaba música. Ah, no. But now it's kind of like por New Jeans and La Ah, Seraphim, que también por el juego, like I like their personalities and everything. I'm gonna be like hot take from S9. Those girls no son todas las chicas de ese grupo, But I didn't like pero no me some of caen them. bien. O sea, no sé qué vibras tienen esas chicas, no sé qué traen, pero I didn't like them in the games. Maybe, like, o sea, a lo mejor que I don't fuera de judge, ello, but pero no. yeah. Anyways, Yeah, going back, like La Seraphim, last semester I had a class that it was international communication, I think, intercultural communication. Bro. And one, like, we were talking about K-pop, and then like one girl in the class, she told us that she was classmates with Jonjin, no, like la chica, la de pelo que tiene ahorita el pelo. Yoonjin. Junjin, like she was classmates with Junjin, and we're like, oh my god, because like she was from New York too. Okay. And like she was like, yes, I think, like, one of the girls, like, que ella sabía algo de K-pop, because like one of the girls in her class, she like, Became a K-pop idol. so, o sea, ella la conoció cuando, like, she went, ¿Y like, tú de qué? averiguar. And I was like, cuando estaba diciendo, I was like, wait, surfing, Jeonjin? And I was like, oh, so Sí. technically I know Jeonjin. Yeah, like I've never been able to like get into a girl group for some reason. Like I've listened to like the popular songs from like obviously like Blackpink, Twice, like the oldies. I tried to get into ITZY once, but like that didn't happen. Because I was like, I felt bad that like I was so into like the boy groups. I was like, I need to like trying to get into the like girl groups. Girl power. Yeah, exactly. But like I don't know why, but I was like, I could not do the like girly girl concepts, or like it just felt like not like real enough. I don't know how to Yeah. explain it. But then like recently, like over the summer, I think it was, I like was obviously listening to like La Seraphim
and New Jeans and all this type of stuff. And I was like, okay, I need to know like the member names and like everything. Obviously that's what you do as a K-pop fan. Mm-hmm. And like I didn't know that both of them were under Hype, I Mm-hmm. think. And I was like, huh, Hype is really stepping up their game. Yep. And I actually watched because I knew like Les Seraphim like had a rocky like start with like one of the Mm-hmm. members like being taken out and all that stuff. That I was like, I want to know the drama. So like I went and they had this like documentary like series on YouTube. Oh yeah. So like I watched the whole thing and I actually really like enjoyed like how the group was created and everything because like all the members Yeah. have like different backgrounds. I was like, oh, this is very interesting. I don't know much about like New Jeans, and like I, where they came from. mm-hmm. But I'm just like so surprised that they're like extremely not extremely, but that they're so young Yeah, and talent. and so talented. Because I look at myself, I'm like, I'm 21, and 24 and no. I'm like nowhere near that Yeah, that's talented. another topic, you know. Also, like, también, o sea, sí han habido momentos que K-pop como que me han hecho de que before Yeah, K-pop. I didn't need to compare, but there was a, you know, cuando también BTS sacó lo que iban a tomarse el tiempo, bla, bla, bla. En ese tiempo I was like, because I was creating content, I was like, oh, I should do, like, empecé a sentir ese, supongo que en Corea, like, they feel it all the time, Yeah, of like, you have to be doing like things, you have to be perfect, and you have yeah, to, K-pop has this like good size and dark size, yeah, and like obviously, like we hope that like currently they're doing a better job that they have been in the past, and it's obviously like sad that they haven't been doing that since the very beginning, especially with the groups that we have been yeah, following. Um, but yeah, I just really hope that they stepped up their game and like the protecting of their artists, both like physically and mentally. that's Um, what mattered the most. yeah, I think we talked about it like, enough, huh? We talked about it. Andrea está teniendo problemas de comunicación en ese momento. We talked about it a lot. That's what I meant to say. And I think a lot of fans, especially those who have like large platforms, who may be like recognized by like the companies, have like talked about it as well. And so Mm. I like that. I like that fans are like protecting the fans as well. Huh? The fans are protecting the fans, or the fans are protecting the idols. The fans are protecting the idols. Oh my god, I Yeah, can't talk. but yeah, no, Te digo, like, I feel like this is a beautiful journey. Y como digo, there's good and bad. Yeah. So if you're getting into K-pop, you know, try to like, you Exactly. know, balance things. Like, Don't feel overwhelmed to have the yeah, same like experiences that other fans. yeah, because Um, sometimes, like for me, you know, that was a thing. Like, oh, viendo todo el mundo que hacía, oh, que van a esto, que van al otro, and I'm like, oh my god, I want to do that. yeah. Obviously, But like I'm sorry. oh no, no, go ahead. Obviously, like especially like myself who has experience like fan cafes and like other like events that are very prominent in Korea. Like I really do hope that at some point it is brought and more to the US and it's more accessible to like all fans. But I do know that like that is not the case in all of the US and obviously like internationally. The reasons why I was so sad when I moved to Texas, because I was like, you know, when I was gonna move to New York, I went to this event. Like it was like Bon Voyage cruise event kind of. Yeah. So I met a lot of people, and like that's why I have mutuals in New York. And then so I already had like all picture, you know, like yes, I'm gonna go to these events. They have the dance classes, blah blah blah. And then that didn't happen. So I was more sad because of that, Yeah. because I was getting attached. But yeah, like I think especially like right now with like the whole like JK having his like free concert in like Times oh, Square. we saw that, and we were like, Yeah, we were oh, like, if you only lived in New York. But I yeah. think we my Erika and myself always say like, you know what? But this just means that something bigger and better is Yeah, coming. I think we're in a better place because, like, te digo, in Las Vegas, that was like the most Yeah, that disappointed was that like I ever the been. lowest. Ajá, y eso creo que me ayudó de que, you know what, like, you're not gonna be able to do everything that a K-pop fan does, and that's Exactly. okay. Another thing, I remember Also, when I entered, like, you know, the baby army thing, I'm like, you know, yeah, I don't think how many years you've been a fan of a group matters. I think however many years you've been in the fandom, as long as you love and respect the artist, yeah, is what matters. It doesn't matter how many like albums you have, doesn't matter how many concerts you've been to, doesn't matter how many events you've gone to, etc. Like that doesn't measure how oh, big or how little a fan you are. So, yeah, just do you, just support the artist. So yeah. yeah, that's it.
Yeah. We hope you enjoyed the podcast. If you would like to hear more about any K-pop, K-drama content related, let Yeah, if us you know. wanna go, like, like maybe you wanna know my concert experience. Yes, concert experiences. Yeah. Let us know. We Yeah. can absolutely love that. Yeah, also don't forget to follow us on Instagram. I'm gonna link, if you're watching this on YouTube, I'm gonna link our Instagrams in the description box. Like I said, like I also make, like, I have two TikToks. One is kind of like K-pop content, so if you wanna go watch that too and follow I me. I don't make any content, but I do supervise Erica, so I'm like low key her manager. Yeah, kinda. And then, like, yeah, I think that's it. It was like, bruh, that's the thing. Like with K-pop, I could go We can go on forever, hours, but hours. But yeah, we need to we'll and contain ourselves from now. yeah. Okay. I guess that's it. See you in the next episode. Bye. Bye.